Porque claro, igual ahora es como que mucha luz, ¿no? Yo qué sé, ojalá saber esto. Hola a todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides un día más a mi canal de YouTube. Sé que hace mucho que no me paso por aquí. Ya dije hace un tiempo que yo esto lo hago porque es un hobby mío que me gusta mucho y me encanta, al que me gustaría sacarle más tiempo, pero tampoco quiero que me agobie la idea de no tener tiempo para grabar para YouTube. Sé que al final si quieres hacer algo sacas tiempo, pero también es una idea que me gusta un poco y menos. Quiero grabar cuando me apetece de verdad y cuando siento que tengo tiempo, porque si no me agobio y tengo más cosas en mi vida, desgraciadamente, ¿no? Más que dedicarme a la naturaleza y a los animales y a cuidarles. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Voy a seguir subiendo vídeos. Me apetece mucho enseñaros muchas cosas. Sé que siempre digo eso, pero es que es verdad, es una realidad. Como veis, bueno, no lo veis porque no conocéis mi casa, pero no estoy en Noruega, he vuelto a Madrid, porque bueno, las cosas buenas se acaban. Un coche. Que esto es muy de youtuber, que luego se escucha todo. Que estoy en Madrid, ¿vale? He vuelto a mi casa con mis padres, con mi hermana, con mi perro, a una vida normal y corriente. Vivo no en la naturaleza, pero bueno, yo siempre intento naturalizar un poco todo lo que hay en mi vida y a mi alrededor. Este canal es una muy buena opción para desahogarme un poco con esas cosas. Tengo planes de volver a Noruega en un futuro, así que eso, por esa parte, eso va a seguir ahí. Y es lo que muchas veces me mantiene alegre y en vida, y saber que no se va a acabar esa sensación a la que yo me aferro mucho y la que me ha enseñado muchas cosas. Eso es lo que pasa, que ahora estoy en Madrid y mi vida es la que es, ¿no? En plan, yo ahora mismo estoy acabando el TFG ya por fin. Estoy estudiando inglés, estoy buscando un poco de trabajo, a ver qué hay por estas zonas. No quiero subir todo contenido de Noruega porque también cuando estoy aquí a veces digo, ay, venga, me voy a dar un paseo y saco la cámara. ¿Qué voy a hacer? Va a hacer un poco mix, ¿vale? Voy a subir cosas de Noruega porque tengo muchas cosas grabadas de allí, pero también les quiero enseñar cosas de aquí. ¿Qué más? Nada más que contaros, así que os puede interesar porque tengo una vida muy normal y muy corriente. Os voy a llevar hasta ese camino que yo he recorrido muchas veces. Uy, qué sentimental, por Dios, ¿vale? Quiero haceros partícipe de lo que yo muchas veces siento cuando estoy fuera por ahí en la naturaleza, en mis cosas. Y eso es el tipo de contenido que yo quiero grabar y que yo voy a grabar, porque es que no soy nada más que eso, ¿vale? Y a la misma vez para mí es como todo en la vida. Muy contenta de estar aquí otra vez, de volver, de poder compartir cosas. Entonces yo no voy a ir de aquí, de ahora mismo, me voy a ir del vídeo, porque os he preparado una cosita que me ha gustado mucho grabar. Va a ser como un rollo podcast, ¿vale? O sea, yo voy a desaparecer, pero mi voz va a seguir por aquí. Y os quiero contar lo que yo siento cada vez que me voy al bosque. Bosque, naturaleza, entorno en el que me siento sola y a gusto. Quiero conectar un poquito con esa parte vuestra que cada vez existe menos, pero que quiero que cada vez exista más. Es una cosa que yo he escrito, que es lo que a mí personalmente me pasa cuando estoy sola, sin estar rodeada de gente y en contacto un poco con la naturaleza y qué sensaciones tengo. Lo hago un poco para recuperar esa chispa que tiene el canal, qué es lo que yo os quiero enseñar, qué es lo que yo os quiero ofrecer. Nada, pues eso, pues muchas gracias una vez más por estar aquí, que yo sinceramente me esperaba que me viera mi madre y mi padre, mis amigas y poco más, y al final me está viendo más gente. Estoy muy contenta por eso, porque yo siempre voy a lanzar un mensaje positivo con estas cosas y me hace ilusión de verdad ver que hay gente que le interesa este tipo de cosas, que cree que no estoy loca, que cree que una vida un poco más ecológica, da igual dónde vivas, da igual de dónde vengas, es posible. Así que nada, muchísimas gracias por seguir aquí y nos vemos pronto, de verdad, nos vemos pronto porque estoy emocionada y me hace mucha ilusión este canal de YouTube que yo me he creado. Un besito, hasta pronto. Por cierto, estos anillos, no sé si los veis bien, son una preciosidad y son de mis super amigas Berta y Natalia. Oye, yo os dejo por aquí el Instagram, que nunca se sabe. Un beso. Parece un reto casi imposible, ¿no? El cuidar de la naturaleza en un mundo tan globalizado y teniendo tan de todo sin salir de casa. Yo prefiero pensar que todavía hay esperanza y que hay gente ahí fuera preocupada por crear un mundo mejor. Quiero que te imagines en medio del bosque, caminando y observando todo a tu alrededor.
Puede ser el bosque que tú quieras. No hay nadie y tienes el placer y la suerte de oír a los pájaros cantar. El agua del río suena y hace un día muy soleado. Te sientas en medio del bosque y ves la vida pasar. Es ahí donde yo he aprendido todo lo que sé y te quiero contar en este canal. Ahí no existe el tiempo ni las prisas. Ahí existe la vida en su estado natural, el instinto de supervivencia, el de protección, el instinto natural de sentirse única y exclusivamente vivo. En estos paseos por el bosque ves animales con sus crías, el cambio de estaciones, hueles el aire fresco y ves el agua correr como si no hubiera un mañana, como si pareciera infinita. Ves animales huir y otros que no tuvieron tanta suerte. La naturaleza es ese lugar donde nada es incompleto y nada es en vano. Y ahora dime, ¿cuántas veces has sentido que quieres desconectar, salir de tu rutina y hablar simplemente contigo misma? ¿Dónde harías eso si no fuera entre árboles y paz? Es donde ves los atardeceres más bonitos, donde sacas las mejores conclusiones de lo que es tu vida, que por cierto es mucho más que un horario laboral y que pensar que qué ropa te vas a poner mañana. Conectas de una forma que no se puede conectar con tanta tecnología. Yo he valorado cada rayo de sol, cada paseo, cada momento que me he podido salir de todo este barullo y he sido consciente de todo lo que no hace tanto ruido. He recibido de la naturaleza muchísimo más de lo que buscaba muchas veces. Aparte de todo lo que ya sepas que esta ofrece, quiero que no le pongas un valor económico. Quiero que veas que la naturaleza es la libertad que no se compra, que podemos oler, tocar y ver. Establecer contacto con ella hace todo más real. ¿Cuántas veces has pensado, cuando la inmensidad te rodeaba, que somos muy pequeños en este mundo? Es que lo somos, y eso lo hace menos nuestro, y más de todos los seres que sienten y viven. Y esto, entre otras muchas cosas, solo lo entiendes cuando sales ahí fuera. Te quiero dar ganas de pensar más allá de tu propia vida o tu propia organización y ver el mundo más como un todo. Sal ahí fuera cuando puedas y tengas tiempo, y eso lo hará todo más real. Te hace ver que el mundo es tanto del pájaro que se posa delante de ti como tuyo. No le pongas un valor, ponle un sentido y cuídala en base a ello. No tienes que caminar durante kilómetros, ni coger un coche, ni mucho menos un avión. La naturaleza está ahí, al otro lado de tu puerta, así que cuídala desde ahí. Si la naturaleza cae, es muy probable que tú también, pero no quiero que esa idea sea la que te haga valorarla. Quiero que la valores porque vienes de ella y es que vives en ella, es tu propia casa. Esto es lo que yo siento cuando salgo de la ciudad, es paz y agradecimiento porque hay mucha gente que destruye, pero hay mucha otra que vive para salvaguardar todo lo que ya existe. Y es por eso que se creó este canal, porque sé que hay mucha gente que no vive aislada de su entorno y mejor aún que lo quiere preservar. Quiero acabar este vídeo con una frase que me acompaña allá donde vaya y es que piensa globalmente ese mundo que te gustaría que fuera y actúa localmente y en función de tus posibilidades. Nos vemos pronto, muchas gracias por haberme escuchado, espero que os haya gustado y os haya despertado algo y nada, otro día más, muchas gracias por seguir aquí.